Sí, bueno, un calendario, semana de 3 partidos y siempre que se acumulan en pocos días mucho partido, mucha situación competitiva, pues requiere la exigencia que tiene hoy día la primera división, ¿no? Cada partido es complicadísimo, cada partido te exige manejar diferentes alternativas de juego y bueno, venimos de un partido contra un equipo de los grandes como es el Atlético de Madrid, volvemos ahora. Viajamos a Zubieta para jugar contra otro de los grandes como es la Real Sociedad y terminamos la semana también contra un equipo que ha sufrido mucho cambio este año y que quiere hacer las cosas bien como es el Real Betis, así que bueno, con exigencia, con responsabilidad y con ganas de seguir afrontando partidos que al final es por lo que competimos y lo que más nos gusta. Yo creo que el año pasado también volvió a ser un equipo muy fuerte, yo creo que es un equipo que desde hace 3 años que trabaja con Natalia, es un equipo que tiene identidad, ¿no? Y cuando un equipo tiene identidad es complicado, sabes qué cosas va a hacer, eso significa que lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien día a día, ¿no? Cuando alguien actúa bien no es casualidad de una situación. El año pasado creo que lo que no encontró, sobre todo en ese primer tramo de temporada, fue continuidad, ¿no? Y al final eso hizo que estuviera lejos un poco de esa zona alta que habían estado en la temporada anterior y yo creo que es lo que quieren encontrar este año, ¿no? Tener un poquito más de continuidad en cuanto a los resultados, no en cuanto al juego, porque es verdad que es un equipo que maneja muchísimos recursos. Fueron 2 partidos súper exigentes, tanto en el Real en el partido de ida como el partido de vuelta, ya algo más condicionado por lo que se jugaba un equipo y por lo que se jugaba otro, pero bueno, equipos siempre partidos de muchas alternativas, creo que una Natalia, una Real Sociedad que querrá dominar la situación desde la pelota y poder estar más cerca de poder ganar el partido, y un Levante que, bueno, que interpretará, como siempre decimos, los espacios, las diferentes situaciones de partido que se pueden dar y que va a intentar igual salir a intentar ganar el partido, intentar sumar y como siempre la situación de buscar el +3. Bueno, yo creo que el plan de partidos para nosotras es importante, siempre lo hemos dicho, no solo nos podemos centrar en el resultado final, si obviamos el proceso nos genera dificultades y cada vez que pensamos que tenemos que conseguir al final del partido sin saber qué tenemos que manejar durante la situación de partido, sobre ese plan de partido, no nos ha ido bien. Entonces el otro día creo que reaccionamos bien, hicimos algunos ajustes, nos acondicionamos un poquito también a las situaciones de bajas. Yo creo que es una plantilla en ese sentido que tiene más alternativas que podíamos tener el año pasado, que era algo más cerrado. Igual nos hemos imaginado un contexto de partido que se pueda dar mañana en Zubieta, hemos preparado alguna cosa, hemos introducido algún cambio en 11, en sistema, en dibujo, en modelo, como queramos llamar, y bueno, vamos a ver si somos capaces de volver a dibujar ese plan de partido que Levante quiere que se dé.